Amén, hermanos, bendiciones. Me da gusto estar aquí con ustedes otra vez. Damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra. El día de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie. Vamos a estar hablando sobre un tema que sabes, suele de ser controversial dentro del cristianismo por el motivo de que es un tema que se interpreta de diferentes maneras. Según a quien le pregunten, será la respuesta que les den. Y el tema que vamos a estar tocando se titula La santidad. Amén. No sé, hasta el día de hoy no sé cuántas lecciones van a ser en total, pero sí van a ser algunas. Vamos a estar cubriendo varias partes de lo que lleva a la santidad o lo que toca la santidad en cuanto a nuestro diario vivir. Pero el día de hoy vamos a estar poniendo la fundación, la introducción del tema. Así que, pues, los invito a que estén listos, preparados para comenzar a aprender. Amén. Así que vamos a comenzar en lo que viene siendo Levítico. Les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Levítico, capítulo 11, versículos 44 al 45, por favor. Y como siempre, quien lo tenga, me ayuda a leerlo, por favor. Levítico, que perdóname, 11, Sí, 44, 45. sí. Ok, aquí lo tengo. Dice así, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os haga subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Amén. Amén. Estas últimas palabras son las más importantes, considero. Dice, serán pues santos. ¿Por qué? Habla Dios diciendo, porque yo Porque yo soy soy santo. santo. Amén. Entonces, de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, la santidad es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento de parte de Dios para su pueblo. De modo que todo aquel que se considere parte del pueblo de Dios debe practicar la santidad. Amén. Y quiero recalcar y enfatizar en este punto. La santidad es para los que son pueblo de Dios. Si uno no es pueblo de Dios, no tiene que preocuparse de esto porque no es para ustedes. Pero si se consideran parte del pueblo de Dios, entonces esto es para nosotros. Según este pasaje, el motivo por el cual Dios manda a que seamos santos es porque Él es santo. Esto nos da a entender que el ser santo es una cualidad de la naturaleza de Dios. O sea, Dios es muchas cosas, ¿verdad? Misericordioso, amoroso, poderoso. O sea, pudiéramos pasar toda la tarde nombrando cualidades o descripciones de Dios. Pero en este caso estamos mirando que el ser santo igualmente es una cualidad de la naturaleza de Dios. Dios es santo. Por lo tanto, entendemos que el deseo de Dios para nosotros, su pueblo, es que seamos santos como Él es santo. Amén. Una vez más, el deseo de Dios para su pueblo es que seamos santos como Él es santo. Acompáñenme al libro de Isaías. Aquí el profeta va a confirmar que una de las cualidades esenciales de Dios o más importantes de Dios es que Él es santo. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3, por favor. Y como siempre, les agradezco la participación.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos una visión que Dios le permitió ver al profeta Isaías. Aquí el texto indica que él miró esta visión cuando el rey Usías murió. Ahora, lo interesante de aquí es el versículo 3, donde estos seres celestiales que aquí en el pasaje se les identifica como serafines, dice el texto que ellos están proclamando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces podemos ver que en este versículo está describiendo a Dios como un ser santo. Ahora, un dato interesante aquí es la repetición. Si se dan cuenta, se repite la palabra santo 3 veces. Ahora, hay un motivo por esto. Dentro de nuestro lenguaje español, cuando queremos hacer énfasis sobre algo o exclamar algo, podemos poner un signo de exclamación. Eso nos da a entender al lector que cuando estamos leyendo esto es para enfatizar el texto, ¿verdad? Ahora, en el lenguaje hebreo no existe la gramática como tal, lo tenemos en español. El lenguaje hebreo es muy simple, muy sencillo. Y ellos no tienen signos de puntuación como la coma, el punto, signo de exclamación, signo de interrogación. No existe esto en hebreo. Entonces, la manera en que el lenguaje hebreo enfatiza algo es la repetición. Y es por eso que en varias ocasiones ustedes van a poder ver en los textos de la Biblia que existe la repetición. Y es por este motivo, de que el texto está tratando de enfatizar lo que está repitiendo. En este caso, el texto repite el hecho de que Dios es santo 3 veces, dando a entender al lector que esto es sumamente importante. Entonces aquí nos está confirmando y está describiendo que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es santo. Amén. Por eso dice 3 veces santo. Entonces es lo que nos está dando a entender aquí. Está confirmando esta cualidad de la naturaleza de la deidad, de Dios, de Jehová. Amén. El hecho de que Él es santo. Ahora, con esto vamos a entrar al punto número 1 de nuestra lección. Punto 1 es una pregunta. ¿Qué es santidad? Amén. Una vez más, punto número 1, ¿qué es santidad? Gracias al testimonio bíblico, entendemos que la santidad es algo importante para Dios, porque es una cualidad suya. De igual manera entendemos que Dios espera que nosotros seamos santos como Él lo es. Así que para comenzar es importante entender cuál es la definición de santidad. O en otras palabras, ¿qué significa santidad? Ahora digo que esto es importante porque si Dios requiere santidad de nuestra parte, es importante saber qué es santidad. Porque si no sabemos, ¿cómo vamos a practicarlo? Entonces, según el diccionario, la santidad es la cualidad de algo o alguien, disculpen, la santidad es la cualidad de algo o alguien que es santo. Amén. Eso es lo que es santidad, la cualidad de algo o alguien que es santo. Muchos pueden llegar a pensar que la santidad es el estatus de alguien que está cerca de Dios. Quizás para nosotros miramos a alguien que
no sé, ora mucho, lee la Biblia mucho y decimos, wow, pues esta persona está muy cerca de Dios y pudiéramos llegar a la conclusión que eso es santidad. Aunque esta idea no es incorrecta, la verdad es que es una idea simplista al compararlo con el concepto de santidad desde la perspectiva bíblica. Para entender a lo que la Biblia se refiere cuando habla de santidad, debemos comenzar a descubrir el significado de esta palabra desde la perspectiva hebrea. Amén. ¿Y por qué la perspectiva hebrea? Porque como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, la Biblia fue escrita en hebreo, por hombres hebreos en un lenguaje hebreo para un pueblo hebreo. Amén. Entonces, queremos entender la Biblia mejor, tenemos que tratar de entenderla desde su perspectiva original, que en este caso es la perspectiva hebrea. El concepto de santidad en hebreo es kedusha. Amén. Una vez más, santidad en hebreo es kedusha. Y aquí lo estoy poniendo en el chat para los que están haciendo notas. Así se escribe. Y así se pronuncia, Kedusha. Ahora, esta palabra Kedusha viene de la raíz hebrea Kadash. Igualmente se las voy a poner aquí. Entonces, recuerden que el lenguaje hebreo contiene un sistema de palabras raíces. Todas las palabras que están relacionadas con el mismo tema están conectadas con su raíz. En este caso, Kedusha o santidad viene de la raíz Kadash. Entonces, si queremos entender un poquito mejor lo que significa Kedusha o santidad, vamos a la raíz de la palabra, que en este caso, como les repito, es Kadash, y esta nos va a ayudar a entender un poco más qué es santidad desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva bíblica. Entonces, en este caso, la palabra Kadash, que es la raíz de Kedusha, significa ser apartado. Una vez más, Kadash significa ser apartado. Cuando algo es común, o sea, cuando está entre un montón de cosas, es algo común y es tomado y apartado para algo especial. A esto es lo que la Biblia se refiere cuando habla de santidad o kedusha. Amén. Entonces, si lo queremos aplicar esto, por ejemplo, en términos ya de nosotros los seres humanos, en todo el mundo hay personas. Y se pudiera decir que en todo el mundo, pues somos comunes. Pero cuando Dios escoge a una persona de entre toda la humanidad y lo aparta para algo especial, a eso se le llama Kadash. Entonces, al ser esa persona apartada, ahora ya no es común, ahora ya es especial, porque esa persona ya no es como los demás. Fue apartada para algo especial y por lo tanto, el estatus de esa persona se convierte de ser algo común a algo especial. Eso es lo que se le llama ser santo o lo que es kedusha, santidad. Alguien que vive apartado de lo demás, de lo común, es alguien que vive en santidad. Vamos a ver, les voy a demostrar unos ejemplos de la Biblia para que entendamos un poco mejor el concepto de santidad, de ser apartado. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 3, por favor. Génesis 2, 3, por favor. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. So, aquí en este versículo nos enseña que de los 7 días de la semana, el séptimo fue el día que Dios santificó. ¿Ok? Ahí lo vemos. Dice, y bendijo Dios el séptimo día o al día séptimo y lo santificó.
Esto significa que Dios apartó el séptimo día de la semana para hacerlo especial sobre cualquier otro día. Y Dios pudo haber hecho esto con cualquier otro día. O sea, son 7 días de la semana. Dios pudo haber santificado el primero. Tiene lógica por ser el primero. Pudo haber santificado el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto día de la semana. Pero no. Según el texto bíblico, Dios santificó o apartó el séptimo día. O sea, el último día de la semana es el día que Dios hizo especial. Cuando Dios lo apartó, le está asignando que es un día especial y no solamente lo santificó, no solamente lo apartó, no solamente lo hizo especial, sino dice aquí que lo bendijo. Entonces, por este motivo es de que entendemos que de los 7 días de la semana, el séptimo es el día santo de Dios. Incluso, si no recuerdo mal en Isaías, Dios mismo dice que el séptimo día es su santo día. Amén. Dios lo apartó de entre los otros 6 días de la semana. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es santidad, Kedusha. Ahora, otro ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, por favor. Éxodo 19, 5 al 6. Y para los hermanos que se están conectando, estamos estudiando bajo el tema la santidad. Amén. Quien lo tenga, me ayuda a leerlo, por favor. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces aquí, una vez más, estamos tocando el tema de la santidad. Y aquí dice, en este pasaje, que Dios le está asignando una santidad especial para el pueblo de Israel. Pero esta santidad es condicional. Amén. Una vez más, la santidad que Dios está dando al pueblo de Israel es una santidad condicional. ¿Por qué? Porque Dios puso la condición de la obediencia para Israel. El texto ahí dice, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, esa es la condición. Entonces, si el pueblo le es obediente a Dios en esta condición, en oír y obedecer su palabra, entonces como consecuencia, dice que ellos serán un especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora fíjense, en la tierra hay muchos pueblos. Están los chinos, los rusos, europeos, italianos, o sea, ustedes pueden nombrar un sinnúmero de pueblos. Entonces, entre todos los pueblos que había en este entonces, cuando Dios está hablando con Israel, Dios les dice, si ustedes me son obedientes, entonces yo los voy a apartar, yo los voy a hacer especial. Ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, antes de este punto, pudiéramos decir que Israel era un pueblo común, como cualquier otro. Pero cuando a Israel se le da la condición, y es voluntaria, porque dice, sí, dan oído. O sea, no está diciendo Dios, tienen que hacerlo, es voluntaria. Si ustedes me obedecen, entonces como consecuencia, ustedes van a ser apartados de los demás pueblos y van a ser un tesoro especial. Ahora, no termina ahí. Dice ahí, porque mía es la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Ok? Entonces aquí estamos mirando que Dios le está pidiendo a Israel la condición de la obediencia y si ellos
llenan la condición, si ellos hacen caso a la condición, entonces Israel va a ser un pueblo santo, ¿verdad? Entonces podemos mirar, hermanos, aquí que igual Dios está apartando a Israel y por eso Israel es un pueblo santo. Para confirmar esto, vamos a Levítico capítulo 20, versículo 26, por favor. Levítico 20, 26. 20, Levítico, 26. perdón. Sí, ok. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Entonces aquí, hermanos, estamos confirmando la definición de santidad, que el pueblo de Israel es un pueblo santo porque fue apartado de entre todos los pueblos para que sean míos, dice Dios. Entonces, tanto el séptimo día de la semana como el pueblo de Israel fueron santos y al ser santos o apartados se convierten en ya sea el día especial de Dios o el pueblo especial de Dios. Esto es lo que es santidad desde la perspectiva hebrea y de la perspectiva bíblica. Santidad o kedushá es cuando Dios nos aparta y nos hace especiales, porque ahora vamos a, en vez de, hablando ya en términos personales, en vez de servir al mundo y ser como los demás, ser comunes, ahora Dios nos llama y nos dice, sal del mundo, te voy a apartar para que seas santo para mí. Amén. Entonces, ah, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Yo estoy bien, gracias. ¿Todo bien? Ok. Entonces, estamos mirando aquí en estos versículos donde Dios dice, sean santos porque yo soy santo. La pregunta para ustedes sería, ¿por qué es que Dios se preocupa tanto en que nosotros seamos santos como Él es? ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos santos como Él es santo? ¿Ok? Y aquí es donde igual hay algo que está muy ah, impregnado dentro de lo que es la cultura hebrea. Y es el concepto de representación o el concepto de honor, ¿ok? Algo que quizás en nuestra cultura no es tan importante o no se le da tanto énfasis, pero dentro de la cultura hebrea, el honor y representar de una manera honorable a alguien más es algo sumamente importante. Entonces, cuando Dios habla de que quiere que nosotros seamos santos, es porque nosotros estamos representando a Dios. Entonces, si Dios es un ser santo, Él quiere que nosotros, sus representantes, seamos santos como Él es santo. Y es por eso que aquí una y otra vez van a ver que en el transcurso del estudio de hoy, Dios hace mucho énfasis en el sentido de que Él quiere que su pueblo, quien es su representante, sea santo. Que cuando la gente del mundo, la gente que es común, vea en nosotros la santidad, vea que nosotros vivimos apartados del mundo, vean que nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, ellos van a ver que nosotros estamos representando a nuestro Dios. De lo contrario, si nosotros no vivimos en santidad y decimos que estamos representando a un Dios que es santo, eso le trae deshonra a Dios. A Dios no le gusta eso. Y es por eso que Dios hace mucho énfasis en el hecho de que Él quiere que nosotros, su pueblo, sea santo. Amén. Bueno, entonces continuamos con el estudio punto número 2. La santidad entre el pueblo de Dios. La santidad entre el pueblo de Dios. Después de entender la importancia de ser apartados para Dios en santidad,
¿Cómo es que esto se realiza en cada uno de nosotros en nuestro diario vivir? ¿Cómo yo puedo vivir en santidad para Dios? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Ok? Porque ya entendimos la importancia de vivir apartados, de vivir en santidad. Pero entonces, ¿cómo es que yo vivo en santidad? La respuesta a esta pregunta tan importante la vamos a encontrar en las escrituras de ambos Antiguo y Nuevo Testamentos. Lo primero que debemos establecer es, ¿cuál es el estándar de la santidad? Una vez más, ¿cuál es el estándar de la santidad? ¿A dónde yo puedo ir para descubrir qué es santidad? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer o que yo debo hacer para vivir en santidad? Cuando descubramos eso, entonces nos va a permitir vivir en santidad. So, para eso les voy a pedir que vayamos a Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8, por favor. Vamos a descubrir cuál es el estándar de la santidad. Amén. Levítico capítulo 20, versículos 7 al 8. Aquí lo tengo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santificado. Amén. So dice aquí Dios que dice, guarden mis estatutos y pónganlos por obra. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esto, cuando comenzamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Él dejó escrito, entonces aquí Dios mismo dice, yo Jehová que os santifico. Entonces, ¿cómo es que somos santificados? Cuando guardamos la palabra de Dios. Eso es lo que da a manifestar que yo soy santo. Porque si yo digo que soy santo y soy desobediente a Dios, ahí no es coherente, ¿verdad? Pero si yo soy obediente, entonces eso respalda mi declaración de que soy santo. So, ¿cómo es que yo soy santo? ¿Cuál es el estándar de la santidad? La obediencia a la palabra de Dios. Amén. Una vez más, el estándar de la santidad o la regla de la santidad es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, estoy en santidad. Cuando desobedezco la palabra de Dios, no estoy en santidad. Y eso es lo que se le llama desobediencia. Y el mundo y aquellos que son parte del mundo viven en desobediencia. Por eso es que ellos son comunes, ellos no son santos. La característica del mundo es que vive en desobediencia. La característica del pueblo de Dios que ha sido santo es que ellos viven en obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el estándar de la santidad es la palabra de Dios. El estándar de la santidad no son mis opiniones. No es la opinión de algún pastor, de algún rabino, algún profeta, algún evangelista. O sea, quizás podamos tomar en cuenta o contemplar ciertas opiniones, ciertos consejos, pero estos consejos o opiniones no son el estándar de la palabra. O más bien, disculpen, estas opiniones o estos comentarios o estas opiniones de hombres no son el estándar de la santidad. El estándar de la santidad es la palabra. Es lo que dice aquí Levítico. Cuando obedecemos la palabra de Dios, somos santificados. Les voy a dar un segundo testigo de esto del Nuevo Testamento para que vean que los dos testamentos están en perfecta armonía. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17, por favor. A ver, ¿quién lo tiene?
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y aquí está hablando Jesús, aquí está hablando Yeshua. El capítulo 17 es una oración, incluso es la última oración antes de morir. Está orando al Padre y le está pidiendo por sus discípulos. Y aquí, orando a Dios, le dice, santifícalos, hablando de los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, le está pidiendo a Dios que los discípulos sean santificados por la palabra. Y aquí una vez más enfatizo en que no es la palabra de hombre, es por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro estándar de santidad. Así que somos santificados por la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Ahora, un tercer testigo de que la palabra de Dios es el estándar de la santidad. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, por favor. Efesios 5, 25 al 26. Ajá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. So, fíjense aquí una vez más tenemos que Cristo santificó a la iglesia. ¿Cómo? Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo es que Cristo santificó a la iglesia? Por la palabra. Entonces, la colectiva de Sagradas Escrituras, que es lo que nosotros llamamos Biblia, es lo que estimamos como la palabra de Dios. Esta escritura o esta Biblia es la que consideramos como nuestro estándar de vida, ya que en ella encontramos las instrucciones del Creador para nosotros. De modo que a través de las escrituras podemos conocer el estándar de Dios para vivir en santidad. Cuando uno, o más bien cuando nos apegamos a lo que está escrito en la Biblia, practicamos santidad bíblica. Voy a repetir esto. Cuando nos apegamos a lo que está escrito en la Biblia, no a las opiniones, una vez más, del hombre, del profeta, rabino, pastor, maestro, no. Cuando nos apegamos a lo que está escrito y practicamos lo que está escrito, esto nos lleva a la santidad bíblica. Ahora que entendemos que el estándar de la santidad es la misma palabra de Dios, consultemos algunos pasajes bíblicos que nos enseñan de cómo podemos practicar esta santidad, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, por favor. La segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionado, la santidad en el temor de Dios. Amén. Fíjense, hermanos, aquí Pablo escribiendo a la iglesia y le dice a la iglesia, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que la responsabilidad de practicar la santidad cae sobre nosotros individualmente. ¿Ok? Nosotros somos responsables si vivimos en santidad o no. Entonces tenemos que procurar todos los días de nuestra vida, conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios, que es el estándar, de ir aplicando lo que aprendemos y de esta manera vamos limpiando aquellas cosas que son contaminación de carne y de espíritu.
Lamentablemente, si no estudiamos la palabra de Dios y nunca logramos entender qué es lo que Dios pide de nosotros, no vamos a poder llegar a la santidad que Dios requiere. Y ahí es donde entra el peligro de que si no entendemos o no estudiamos la palabra y viene alguien y nos da su versión personal, su opinión sobre lo que es santidad, entonces vamos a seguir la santidad de tal persona que nos está influenciando. Y posiblemente no sea la santidad que Dios quiere. Entonces, Pablo le está escribiendo a la iglesia y le pone la responsabilidad sobre cada uno de los miembros y les dice a ellos, límpiense ustedes de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto es porque la santidad no es algo que la vamos a obtener en su forma completa o en su forma perfecta de la noche a la mañana. Es un proceso. Todos vamos aprendiendo más y más de la palabra y conforme vamos aprendiendo, vamos a ir aplicando. Eso es lo que significa perfeccionando la santidad. Es algo constante, algo de mi diario vivir. Quizás hoy leí algo nuevo en la Biblia que no sabía y entonces hoy voy a corregir ese error. El día de hoy me voy a limpiar de esa contaminación para que el día de mañana no la vuelva a cometer o no caiga en ese error. Y así es como vamos mejorando, así es como vamos perfeccionando la santidad. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Él sabe que no sabemos todo, pero Él espera que vayamos aprendiendo y que lo que vayamos aprendiendo, vayamos aplicando. Amén. Entonces es un proceso de perfección. Quizás algunos vamos más adelantados que otros, pero todos estamos en el mismo proceso. Vamos ahora a Santiago, capítulo 4, versículo 8, por favor. Santiago 4, 8. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Me ayuda a leerlo? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. So, fíjense, hermanos, dice aquí, pecadores, limpien las manos. Entonces, ¿quién es un pecador? Un pecador según la definición bíblica, no según mi opinión, según la opinión de la denominación que pertenezco, o los profetas o apóstoles los que yo sigo. No, según la definición bíblica que se encuentra en Primera de Juan 5:4, si no me equivoco, dice ahí que el pecado es la transgresión de la ley y que todo que infringe la ley comete pecado. Entonces, aquellos que viven en desobediencia a la ley de Dios, lo que ahora conocemos como la Torá, son aquellos que son pecadores. Y a estos desobedientes, que nos podemos incluir nosotros, porque todos de una manera u otra hemos desobedecido la Torá, el llamado no es quedarse en ese pecado, el llamado no es quedarse en desobediencia. El llamado es que los pecadores comiencen a limpiar las manos. ¿Limpiar de qué? Aquí no está hablando de irse a lavar las manos o antes de comer o algo así, no. Está hablando simbólicamente limpiar las manos. Las manos representan las obras que hacemos. Que vayamos limpiando las obras. Según nosotros, vayamos aprendiendo la palabra de Dios y vayamos aprendiendo cuáles son las obras que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando comenzamos a obedecer, comenzamos a limpiar nuestras manos. Dice, termina el texto, dice, purifiquen sus corazones.
Amén. Entonces, el corazón del hombre desobediente es un corazón que está manchado por el pecado, por la rebeldía, la desobediencia. Entonces, tenemos que ir limpiando nuestras manos, limpiando nuestro corazón. Y cuando comenzamos a hacer esto, entonces se cumple lo que dice el versículo al principio. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es un principio que suena muy sencillo, muy básico, pero que ya en la aplicación es lo difícil. Porque si Dios es santo, para acercarnos a Dios debemos practicar la santidad. Dios no habita, no puede estar donde hay pecado porque Él es santo. Y es por eso, hermanos, que Dios pide santidad de su pueblo porque Él quiere estar en relación con su pueblo. Él quiere acercarse a ellos. Pero la única manera que Dios se puede acercar a su pueblo es cuando comienza a limpiar su corazón, limpiar sus manos, limpiándose de toda contaminación de carne y de espíritu. Y cuando comenzamos a hacer esto, nos estamos acercando a Dios. ¿Y qué sucede cuando nos acercamos a Dios? Dios se acerca a nosotros. La iniciativa está en nosotros, hermanos. La iniciativa no está de Dios. Dios es Dios con o sin nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios es Dios. Si nosotros no queremos acercarnos a Dios, Dios es Dios. Él está bien. El problema somos nosotros. Entonces la iniciativa cae sobre nosotros. Por eso Pablo a los Corintios les dice, límpiense. O sea, ustedes son responsables. Límpiense, ustedes acérquense a Dios a través de la santidad. Y cuando ustedes se acercan a Dios, Dios se acercará a ustedes. Ahora, lo contrario también es verdad. Si yo olvido o rechazo la santidad, eso me aparta de Dios. Y al apartarme de Dios, Dios aparta de mí. Entonces, así como yo me puedo acercar a Dios y Él se acerca a mí, si yo me aparto de Dios, Dios aparta de mí. Simple y sencillamente, esa es la verdad, según lo que dice la Escritura. Así que nos conviene a nosotros procurar comenzar a practicar la santidad, limpiando nuestro corazón y nuestras manos. Vamos a un pasaje más. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, por favor. Efesios 1, 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Y hermanos, les recomiendo que lean el capítulo 1 de Efesios. Está muy bonito. Habla de que como Dios, desde antes que hubiera creado la tierra, ya nos tenía en su mente, ¿verdad? Es lo que se llama la predestinación bíblica, donde Dios ya nos había mirado, o sea, en su mente ya estaba el plan de que nosotros íbamos a venir. A cada uno de nosotros Dios nos conoció desde antes que hubiéramos nacido, incluso desde antes de la fundación de la tierra. Él nos escogió. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió según este texto? Dice, para que fuésemos santos. Entonces Dios nos escogió de entre el mundo, no para que sigamos viviendo como el mundo, no para que sigamos viviendo como comunes. Nos escogió, nos apartó del mundo para vivir en santidad, para ser santos. Y eso significa estar sin mancha de pecado. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante. El consejo de toda la Biblia. Ustedes lo pueden leer, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Apocalipsis habla mucho de esto. Habla dice que se limpien las ropas, que tenemos que ser como Dios. Dice ahí, que tenemos que guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús.
el libro de Apocalipsis habla mucho de la santidad. ¿Por qué? Porque Dios solamente viene por un pueblo santo. Si no practicamos la santidad, no somos parte de su pueblo. Entonces aquí podemos ver que nos aconseja la palabra que vivamos apartados del pecado, lo que significa vivir en santidad. Si antes practicábamos obras que la palabra de Dios cataloga como pecado, al apartarnos de tales cosas, al apartarnos del pecado, entonces comenzamos a vivir en lo que es una santidad bíblica, lo que es Kedushá. Vamos a leer ahorita en Pablo, que Pablo dice que los cuerpos, o sea, nuestros miembros que antes presentábamos al pecado, ahora los presentamos para Dios en santidad. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 19, por favor. Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. So, ¿pueden ver, hermanos? Podemos ver aquí el contraste de antes cuando éramos comunes, cuando éramos del mundo, cuando éramos del pecado, usábamos nuestro cuerpo para pecar. Pero cuando Dios nos escoge, nos aparta, nos hace especial, nos santifica, entonces ahora debemos usar este mismo cuerpo para la justicia, para vivir en obediencia a Dios. Entonces, esto es, hermano, algo muy importante que lamentablemente es un tema, como les digo, es controversial dentro de la iglesia y por la controversia que conlleva este tema, muchos prefieren no hablar de ello, lo ignoran. Sí, y no podemos, y es un tema que no podemos ignorar porque es sumamente importante. Ahora, algo que muchos no consideran sobre el tema de la santidad es que el vivir en santidad es una forma de adorar a Dios. Una vez más, el vivir en santidad es una forma de adoración hacia Dios. Lo que es adoración o el concepto de adoración desde la perspectiva hebrea se describe con la palabra hebrea shahá. Se los voy a poner aquí en el chat. Así se escribe y se pronuncia. Shahá. Ahora, esta palabra shahá, que se traduce como adoración en español, el significado literal es inclinarse a tierra. Amén. Entonces, es por eso que en varias ocasiones, pues podemos tener una figura mental de que cuando hablamos de adoración es como un hombre, una mujer inclinándose, hincados en tierra, ¿verdad? Porque esto es lo que significa la palabra shahá. Literalmente es postrarse, inclinarse a tierra. El acto de shahá o adorar desde la óptica hebrea representa humillación, representa sumisión, reconocimiento y reverencia. Amén. Por ejemplo, cuando nos hincamos, pues nos estamos bajando. Y al bajarnos, entonces estamos manifestando humillación. Me humillo delante del Creador del universo. Me someto bajo su voluntad a lo que Él quiere para mí. Reconozco que Él es más grande que yo y le hago reverencia porque es el Creador. Eso es shahá, eso es adoración. Y según lo que dice la Biblia, una de las maneras que nosotros podemos adorar a Dios, una de las maneras que podemos manifestar shahá a Dios,
es a través de la santidad. Una vez más, una de las maneras que yo adoro a Dios es a través de la santidad. Vamos a ir a dos pasajes bíblicos para que ustedes comprueben esto. Vamos a Salmos capítulo 29, versículo 2, por favor. Salmos 29, 2, por favor. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Fíjense qué bonito dice aquí. Adoren o shahá a Jehová en la hermosura de la santidad. Miren, tan importante es la santidad para Dios que aquí se describe como algo hermoso. Cuando Dios mira a su pueblo que lo está adorando en santidad, lo mira como algo hermoso. Por eso dice aquí, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces a Dios le agrada, es una adoración. Cuando yo vivo en santidad, cuando mi estilo de vida se mueve dentro de lo que es la santidad, Dios se agrada. Dios lo recibe como adoración. Ahora lo opuesto, que es no vivir en santidad, entonces ¿cómo hará a sentir a Dios? Y eso lo miramos en lo que relata el Antiguo Testamento con Israel. Cuando Dios llamó a Israel para que fuera un pueblo santo a través de la obediencia a su palabra, Israel, en vez de obedecer, comienza a desobedecer, llega el punto Dios donde Dios dice, ya no puedo más. Dice, ya no, ya, dice, te voy a dar carta de divorcio, ya no vas a ser mi pueblo, ya no quiero más. Pero cuando lo obedecemos en la santidad, entonces eso trae adoración. Vamos a Salmos capítulo 96, versículo 9, por favor. Salmos 96, 9. Un segundo testigo de lo que les estoy enseñando. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda. Amén. Entonces, una vez más, tenemos la misma frase, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Tenemos dos testigos que nos enseñan que el vivir en santidad es adoración a Dios. Amén. Una pregunta, comentario antes de continuar. ¿No? Bueno, entonces continuamos. El último punto, ya estamos terminando. Punto número 3. Advertencia sobre la falta de santidad. Una vez más, advertencia sobre la falta de santidad. Les voy a pedir que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 al 8. A ver, hermanos, ¿quién me ayuda a leerlo? Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. So, aquí, hermanos, por medio de este pasaje, el apóstol Pablo nos dejó claro el hecho de que el llamado de Dios para su pueblo, para la iglesia, es la santificación. Ese es el llamado, es el propósito. Una iglesia sin santidad no es una iglesia, no es un pueblo de Dios, porque ese es el llamado. Ahora,
Dice aquí que igualmente aquellos que rechazan la santidad están rechazando a Dios. Dice el versículo 8, así que el que desecha esto, o sea, el que desecha el llamado de la santidad, dice, no desecha al hombre. Si ustedes no quieren, un ejemplo, que Dios nos libre, pero que ustedes no quieran vivir en santidad, ustedes no me están desechando a mí que les estoy enseñando esto hoy. Ustedes están desechando a Dios, porque Dios es quien manda que vivamos en santidad. Así que aquellos que quieran ignorar la santidad, simple y sencillamente serán separados de Dios. Hermanos, no hay otra manera. Aquellos que ignoren la santidad que Dios requiere de su pueblo serán rechazados, serán separados de Dios. Y esto significa que no serán salvos. Una vez más, esto significa que no serán salvos. Si rechazamos la santidad, no somos parte de la iglesia y no seremos salvos. ¿Quieren ver una confirmación? Se las voy a dar. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14, por favor. Hebreos 12, 14, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Sí, quisiera, si se van a acordar de un pasaje del día de hoy, memoricen este, Hebreos 12, 14. Y aquí el escritor de Hebreos nos indica que las personas que no practiquen la santidad no verán al Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que no habrá salvación. El poder ver a Dios significa que vamos a ser salvos para poder ver y estar con Él. El no estar con Dios, el no poder ver a Dios, significa que no vamos a estar en la salvación. Así que podemos, conforme a los versículos que hemos estado aquí desglosando cuidadosamente, podemos ver que la condición para la salvación es la santificación. Voy a repetir esto. La condición para la salvación es la santificación. Es vivir todos los días de mi vida apartados del pecado para caminar en santidad con el fin de algún día poder ver a Dios y poder entrar en la vida eterna. Y como último pasaje o el último versículo de la Biblia para amarrar esto, de que si no practicamos la santidad no vamos a tener la salvación, Romanos 6:22, por favor. Quien lo tenga me ayuda a leerlo. Quien me ayuda a Romanos 6:22, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén, hermanos. Miren, esto está clarito, claro como el agua. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma. Les dice, ahora que ya fueron libres del pecado y que ahora son siervos de Dios, dice, tienen por fruto la santificación. So, fíjense, cuando nosotros desechamos el pecado, lo rechazamos, nos apartamos del pecado y nos hacemos siervos de Dios, que significa ahora obedecer a Dios. Un siervo es alguien que obedece a su amo.
Cuando habla la Biblia de ser siervos de Dios, significa que somos obedientes a Dios. Fíjense, cuando rechazamos y nos apartamos del pecado y ahora obedecemos a Dios, dice que el fruto de esto, o lo que manifiesta esto, es la santificación. Eso es vivir en santidad, rechazar el pecado y obedecer a Dios. Eso es santidad. Y dice como fin, o sea, el final o el propósito de todo esto, de la santidad, el propósito de la santidad, dice la vida eterna. Entonces, cuando yo rechazo el pecado, obedezco a Dios, el fruto es santidad. Y la santidad me lleva a la vida eterna. Así que, hermanos, es muy sencillo. El concepto es sencillo. ¿Queremos ser salvos? ¿Queremos estar con Dios? Practiquemos la santidad. De lo contrario, si no lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la oportunidad, estamos perdiendo la vida. Así que les recomiendo, hermanos, comenzamos. Si es que no hemos estado practicando una santidad bíblica, hoy es el día que podemos iniciar esto. Comencemos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén, hermanos, con esto concluimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? No, aquí todo claro, gracias. Amén. Excelente. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, Todo muy bien, comentario? gracias. Bueno, pues parece entonces, hermanos, que no hay preguntas. Así que vamos a estar concluyendo. A mis hermanos que se conectaron, gracias por conectarse. Aquellos que van a mirar la grabación, espero que el tema de hoy sea de edificación para sus vidas, que sea un tema que sea para despertar si es que estamos durmiendo, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Cada día que pasa es un día que más se acerca la venida del Señor. Y Él viene por una iglesia santa y sin mancha. Así que les recomiendo, les amonesto en el amor de Dios que comencemos a vivir una santidad, pero una santidad bíblica, según lo que dice la palabra de Dios. Y si hacemos esto, estamos en lo seguro. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí mirando el estudio, los que están viendo la grabación. Nos vemos la próxima semana.